Buenos días, jóvenes. Vayan por favor prendiendo sus cámaras. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Lo que llamamos técnicas clínico-quirúrgicas. Son algunos procedimientos que realizamos para coadyuvar la recuperación del paciente. La primera técnica clínico-quirúrgica que utilizamos muy comúnmente se denomina oxigenoterapia. Solamente es la administración de oxígeno. Pero si la saturación de oxígeno está mayor al 90% del paciente, no necesita oxígeno. Es decir, la administración de oxígeno solamente sirve cuando el paciente está verdaderamente hipoxémico. Si el paciente está normal, no necesita oxígeno. Entonces, cuando nosotros analizamos la hipoxemia, la administración de oxigenoterapia, debemos ver que está indicada administración oxigenoterapia cuando hay hipoxemia arterial. Por ejemplo,
en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en asma, en atelectasias, neumonías, mal de altura, neumonitis, fístulas arteriovenosas, tromboembolismo pulmonar. En todas estas está indicado la administración de oxígeno. Cuando hay hipoxemia tisular sin hipoxemia real, por ejemplo, en anemia, es decir, no hay suficiente oxígeno, pero porque no hay glóbulos rojos, no está transportando bien. Entonces se favorece dándole oxígeno. En intoxicación por cianuro, estados hipermetabólicos, hemoglobinopatías, hipotensión marcada. En esos casos, es bueno administrar oxígeno terapia. En situaciones especiales, infarto agudo de miocardio, falla cardíaca, shock hipovolémico, intoxicación por monóxido de carbono. En todos estos casos está indicado la administración de oxígeno terapia, que consiste en la administración de oxígeno por diferentes vías. Tenemos sistemas de administración de oxígeno de bajo flujo y de alto flujo. Los de bajo flujo, los que más conocemos son la sonda nasal, puntas nasales. Estas puntas nasales se administran 6 libras por minuto y que dan una fracción de inspiración de oxígeno 24 a 35% al paciente. Estas puntas nasales tienen la ventaja que el paciente cuando las usa puede hablar y puede comer. Pero las fracciones de inspiración de oxígeno son bajas que podemos administrar por ella. Entonces, otra es las mascarillas. Las mascarillas, que son estas, utilizamos 10 libras por minuto. Es decir, más de 6 a 10 podemos subir. Y damos una FiO2 de 40 a 70%. La ventaja en esto es que cubre la nariz y la boca. Entonces, si el paciente tiene respiración bucal, puede recibir de forma adecuada oxígeno. Entonces, vos tienes que ver cuánto de oxígeno necesita, qué porcentaje y cuál te conviene. O puntas nasales o mascarilla. Hay mascarillas con reservorio que aumentan un poquito más esta FiO2. Pero bueno, si necesitas más oxígeno, se tiene que dar sistemas de alto flujo, que son, por ejemplo, el tubo endotraqueal, lo más conocido, el tubo endotraqueal. Ponemos un tubo a través de la boca hasta la tráquea. ¿En qué casos? Cuando hay una taquipnea con una frecuencia respiratoria mayor a 35, paciente cianótico y taquicárdico. Cuando hay gasometría arterial con oxígeno menor a 70 milímetros de mercurio, CO2 mayor a 55 y el pH menor a 7.3. En estos casos está indicado la colocación de tubo endotraqueal. Con el tubo endotraqueal puedes darle hasta el 100% de oxígeno. Entonces, el tubo endotraqueal es un sistema de alto flujo. Entonces, es muy agresivo, pero da buenas cantidades de oxígeno. Otro procedimiento clínico quirúrgico es las vías parenterales. La vía parenteral es la comunicación del medio externo con el medio interno, ya sea a través de vía intramuscular, subcutáneo, endovenoso, intradérmica, que son las más comunes, pero no son las únicas, para diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos la vía intradérmica, que utilizamos para vacunas y también para anestesia. La vía intradérmica se coloca a 10 grados en dirección a de la jeringa en relación a la piel. Entonces, como su nombre indica, solo la dermis. La vía subcutánea se utiliza con la jeringa a 45 grados y nos sirve para administrar medicamentos como heparina, insulina y algunos otros. También hay algunas vacunas. La vía intramuscular, que dice en el músculo, se coloca a 90 grados, ¿bien? A 90 grados.
y permite la administración de vacunas, antibióticos, analgésicos. Entonces es muy importante. Hay que tener un análisis un poquito más profundo en la vía intramuscular. Nosotros sabemos que colocamos en el cuadrante superior externo, entre la unión de los dos tercios internos con el tercio externo, es decir, bien alta la jeringa. ¿Para qué? Para tratar de evitar la punción del nervio ciático, accidentalmente. Pero, ¿qué pasa si le punciono accidentalmente el nervio ciático? Se queda paralítico, se queda cojo. ¿Qué pasa? No pasa nada. El problema no es pincharlo, el problema es ponerle el medicamento ahí. Es decir, accidentalmente podrías pincharlo. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque va a tener un movimiento espontáneo el miembro y va a sentir como le estuviera pasando corriente. ¡Ay, me está pasando corriente, corriente, corriente! Ahí no le pones el medicamento. Agarras, cambias de lado y lo pones más arriba. No pasa nada, ese nervio no se ha hecho nada. El problema es no darte cuenta y administrarle el medicamento. Y ahí el medicamento es el que termina de lesionar al nervio. Conocimiento es poder. Si pinchas el nervio, sensación de como si le estuviera pasando corriente. Y además movimiento espontáneo. Ahí no pinchas, es decir, no inyectas el medicamento. Lo que haces es salir y ponerla al otro lado más alto. Y listo, se acabó. No va a pasar nada con nuestro paciente. Otra de las vías parenterales es la punción endovenosa que se pone a 25 grados. Como su nombre mismo indica, es la punción a nivel de la vena. Cuando nosotros canalizamos la vena directamente, nos sirve para tomar muestras de laboratorio, administrar medicamentos, administración de fluidos, el suero se administra por ahí. Podemos administrar nutrición parenteral parcial, podemos dar anestésicos, monitorización bioquímica por la vía parenteral, que es la punción venosa. ¿Qué pasa si no podemos canalizar una vía venosa? Tenemos que cambiar y poner un catéter venoso central. El catéter venoso central, el catéter venoso central es un procedimiento que nos permite acceder a una vía venosa central, como su nombre indica. Estas vías venosas centrales son dos, una la subclavia y otra la yugular interna, que nos van a permitir dar gran cantidad de volumen rápidamente y dar también gran cantidad de medicamentos por vía venosa central. Obviamente, el procedimiento de cateterismo venoso central es un poco complejo, pero de ninguna manera es alguna cosa de otro mundo. No se puede explicar verbalmente el procedimiento, sino que le voy a dar un video de el catéter venoso central, como ustedes ven, se coloca directamente en la vena yugular interna a nivel del cuello. A través de esta guía se abre un poquito lo que es el espacio. Ahí se corta, es una guía metálica, se corta, solo la piel corta. Y con eso metemos el dilatador que va a llegar hasta la vena yugular interna. Entonces, a través de una punción
periférica, llegamos a la vena yugular interna, la dilatamos. Ahí la dilatamos. Obviamente va a empezar a salir más sangre porque está dilatada la vena y toda la piel. Y recién se introduce el catéter venoso central. Entonces, por doble técnica. Esta técnica se denomina técnica de Seldinger. Entonces, primero puncionó y se puso la guía. Y después se dilata y se pone recién el catéter con esa guía metálica. Ahí. ¿Ven? Y ahí está dentro de la vía venosa central. Quiere decir, esta vía ha llegado directamente a la vena cava superior o inclusive se puede empujar hasta el catéter, digo hasta la aurícula derecha. El catéter se puede empujar hasta la aurícula derecha. Esta técnica de catéter venoso central se utiliza cuando no se puede poner vías venosas periféricas o cuando se necesita administrar gran cantidad de volumen. Entonces, rápidamente administramos gran cantidad de volumen a través de esta vía venosa periférica. ¿Alguna duda, pregunta en relación a acá hasta este punto, jóvenes? No hay preguntas, entonces. No hay preguntas, entonces. Tenemos que ver qué cuidados post procedimiento del catéter venoso central hacemos. Campos pulmonares, para ver si no haya, para ver si no hay, si están funcionando muy bien los pulmones. A veces al hacer estas punciones a ciegas podemos la cúpula pleural perforarla. Podemos solicitar, no en ese momento, pero en unas 6 horas, rayos X de tórax, PA. Cambiar diariamente las gasas y si hay fiebre, se saca el catéter y se manda a hemocultivo, si hay fiebre. Las complicaciones del cateterismo venoso son infecciones, flebitis, embolia gaseosa, hidrotórax, neumotórax, punción arteria subclavia, hemotórax, hematoma en el sitio de punción. Entonces son diferentes las cosas. Antes se utilizábamos, antes de que aparezca el catéter venoso, utilizábamos venodisecciones. La venodisección es un acceso quirúrgico a la vena. Entonces, de esta manera accedíamos a la vena sin puncionar, sin colocar catéter venoso central. Bueno, pues no había. La venodisección actualmente ya se hace muy poco. Estas indicaciones son muchas, pero son de cuando se hacía venodisección. Actualmente solamente hacemos venodisección cuando está contraindicado el catéter venoso central. Entonces, este paciente necesita catéter venoso central y está contraindicado, hacemos venodisección. Los sitios elegidos actualmente en adultos son la vena basílica y la cefálica, y en niños son la vena safena interna. Nosotros, no importa dónde esté localizado, aquí tenemos la vena basílica y la cefálica en el pliegue del codo, o aquí tenemos la vena safena interna, que ya conocen por la anatomía dónde. No importa qué vena estemos haciendo, lo que se hace es en la técnica un corte de unos 2 centímetros, identificamos la vena, hacemos una ligadura distal definitiva y una ligadura proximal transitoria. Se corta parcialmente la vena y por ahí se introduce el catéter.
Una vez que el catéter está dentro de la vena, se cierra la ligadura proximal y el catéter se saca por contraabertura, es decir, por otro agujero, y se cierra la herida. Esto es la venodisección. Procedimiento sencillo, simple y rápido. Que normalmente en adultos lo hacemos en el pliegue del codo y en los niños en el miembro inferior, por delante del maleolo interno, para agarrar la safena interna. Entonces, nuevamente, identificamos la vena, ligadura distal definitiva, ligadura proximal transitoria. Se corta parcialmente la vena y se introduce el catéter. Una vez que el catéter atraviesa la ligadura proximal, se cierra. Se saca por contraabertura y se cierra la vena. Y eso es venodisección. Otro procedimiento clínico quirúrgico de importancia es la colocación de sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica es la comunicación del exterior a la vía digestiva alta a través de un tubo. Este tubo funciona por gravedad, es decir, si lo dejas más abajo empieza a salir contenido gástrico. Puedes usar un equipo de succión intermitente o por el efecto de sifón. La sonda más utilizada se denomina sonda de Levin. Esta es una sonda nasogástrica tipo Levin. Viene numerada 14, 16, 18, que French. El número 14 es para niños. De 16, 18 normalmente es para adultos. ¿Es la única sonda que hay? No, hay otro tipo de sondas. Por ejemplo, hay las sondas de Faucher y la de Sengstack-Blackmore. Son sondas antiguas. Por ejemplo, esta es la sonda de Sengstack-Blackmore. Si ustedes observan, tiene un gran balón y un balón pequeño. Este es un balón gástrico y este es un balón esofágico. Esta sonda de Sengstack-Blackmore se utilizaba para hemorragias esofágicas. Entonces, se inflaba dentro del esófago. Pero actualmente lo que hacemos es pinchar con adrenalina. Entonces, quedado en desuso la sonda de Sengstack-Blackmore. La sonda nasogástrica está indicada cuando necesitamos administrar nutrición enteral, lavado gástrico, preoperatorio y posoperatorio, descompresión gástrica, como método diagnóstico, como protección de la vía aérea. Está contraindicado, es decir, cuando no se debe poner sonda nasogástrica, cuando hay una obstrucción nasofaringea, traumatismos maxilofaciales, fístulas esofágicas, divertículos esofágicos, coagulopatía severa, sospecha de perforación esofágica, que el paciente haya ingerido ácidos o álcalis. En esos casos no se pone la sonda nasogástrica. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues existen complicaciones leves y severas. Las leves son epistaxis, dolor de garganta, otitis. Las severas son broncoaspiración, neumonía, falsas vías. Entonces, si tú respetas las indicaciones, vas a tener complicaciones leves. Si no respetas las contraindicaciones, te van a aparecer las complicaciones severas. Por el otro lado, podemos poner sondas, que son las sondas rectales. Obviamente no es ninguna técnica difícil la sonda rectal. Se lubrica bien una sonda y se pone por el orificio anal. Esto lo utilizamos en adultos mayores y en niños por la impactación fecal. Entonces a veces tienen impactación fecal y entonces para hacer el lavado y el ablandado de la masa fecal se hace este tipo de procedimientos. Es decir, esto en adultos mayores, porque hay muchas heces, se hace proctoclisis. ¿Qué quiere decir? Mediante un goteo continuo se va remojando las heces para que puedan facilitar su evacuación. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. No, doctor. Bueno, estamos en buen nivel de avance, pero hay algunas cosas que me interesa de que hagamos. Si ustedes han observado en la plataforma,
hay una actividad asincrónica que es perteneciente al primer parcial. ¿En qué consiste esta actividad asincrónica? En grupos van a hacer el siguiente trabajo. Esto no lo he podido cargar a la plataforma porque ha dicho que tiene muchos megas. Lo voy a mandar por el WhatsApp ahorita. ¿Ya? Entonces aquí está. Nombre de integrantes en el grupo. ¿Ya? Aquí entonces en el capítulo 1 dice prehistoria. ¿Qué cosa caracterizaba la prehistoria? En el mundo clásico, en siglo V, XIII, en el siglo XV a XVIII. ¿Qué cosa caracterizada? Hay que poner acá. 2. ¿Qué ha hecho Billroth? Sabruch, Trendelenburg. Entonces hay que poner acá. Dibuje un área quirúrgica. Aquí abajo. El 4. Explique este dibujo. 5. Explique y caracterice estos dibujos. Todos los instrumentos que ven ahí. Ahí. ¿Ya? Hasta la pregunta 15, que es, explique en qué posición está este paciente y qué alteraciones fisiológicas va a tener. Obviamente no van a hacer todas las preguntas ustedes. Van a hacer grupos. Entonces, la computadora los va a dividir. ¿Y por qué no ha salido mi forma de grupos? Bueno, no me ha salido en esta. No está activada la función de groups en esta zona. Bueno, entonces son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puede ser 4 grupos, 4 por 4, 4 por 3, 12, 4 grupos de 3 y 2 de y uno de 4. ¿Ya? Entonces, hagan su grupo, a ver, Isabela Sousa, Samile Díaz y Alejandro Ustaris, el grupo 1. Ricardo Dal, Aldair Gondin, Aneli Bombarris, grupo 2. Isabela Sampaio, Alejandro Quiroz, Stephanie López y Damaris Ariel, el grupo 3. Y el grupo 4, José Samer, Jennifer Naira y Cecilia Mari. Intercambien sus teléfonos para que se conecten. Van a disculpar, no está habilitada la función de grupos en este WhatsApp, en este Zoom, porque será. Tengo que habilitarlo, creo. Entonces, un grupo 1, 2, 3 y 4. El grupo 1 va a ser la pregunta 1. La 7 y la 15. 1, 7, 15. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Así mejor. Ya. Ahora les digo. El grupo 1, ponga atención. Van a hacer la pregunta 1, 5, 9 y 13. 1, 5, 9 y 13. El grupo 2 va a ser la 2, 6, 10 y 14.
El grupo 3 va a ser la 3, 7, 11 y 15. Y el grupo 4 va a ser de nuevo el número 2, el 4, 8 y 12. 2, 4, 8 y 12. Alguien mande un mensaje, por favor, a la plataforma. Ah, ya. Bien. Está ahí. Les estoy mandando entonces el trabajo a la plataforma, pero ustedes ya cortando las fotos que no van a utilizar, sin cambiar los números para que pueda corregirles, lo mandan a la plataforma. Entonces, entregar lo solicitado, editar ajuste. ¿Hasta qué hora es nuestra clase? Hasta las 8. Entonces va a ser hasta... ¿Tienen clases después de esta clase, jóvenes? Sí, No, doctor. doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Sí, hasta las 8:30 entonces. ¿Ya? Es fácil. Si ustedes tienen los apuntes o tienen el libro, la tiene fácil, ¿ya? Todo está lo que hemos avanzado. Es un repaso de lo que hemos avanzado. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? Van a disculpar Doctor. nuevamente porque no he podido habilitar los grupos. Es medio raro porque he trabajado con grupos ayer y no sé qué ha pasado con este Zoom. No tiene grupos. Sí, dime. Aí ponido na plataforma 8:30 da manhã, né? Ah, ya. Atrasado 10 horas e 31 minutos. Se me olvida siempre que es por 20 horas, ¿no? Ya está. E pode, por favor, repetir o nome das pessoas do grupo? Uy, Sí, no, doctor, por favor. no, ya no sé. Creo que se ha aumentado uno. Ya Sí, me voy a doctor, yo equivocar. ingresé tarde. ¿Cómo hago para ingresar a un grupo? Pueden entrar al grupo 1. Puede entrar al grupo 1, no hay problema. ¿Y quiénes son las personas del 1? Si no me equivoco, a ver, chicos, Isabela, Samile y Alejandro son el grupo 1, ¿verdad? Ya, gracias, doc. Ricardo, Aldair y Damaris es el grupo 2. ¿Sí? No, doc, se confundió, creo. Es que hay una que ha entrado nueva y me lo ha movido todito. El grupo 3. Ya les he dicho los grupos. Respeten los grupos. A mí lo que me Sí. interesa es que estén de grupos de 3 y de 4. Nada más. ¿Ya? Yo podría hacer de nuevo, pero ya se están organizando. Si quieren, hago de nuevo. No. No, está bien así nomás, chicos. Es que ha entrado una al último, miren, a las 9, 7 de la noche ha entrado y me ha movido la pantalla. Ese ha sido el problema. Bueno, van a disculpar nuevamente que no tengan la división de grupos. Hubiera sido mucho más fácil haciendo grupos en Zoom. Pero entonces ya saben cada uno su grupo. Pónganse en pantallas, pueden hacer en Zoom y en 1 hora y media terminan el trabajo. Son 4 respuestas grupales. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Doctor, ¿todos del grupo envían o solo una persona? No, solo una persona basta. No olviden poner sus nombres claros, como está en la asistencia. No se inventen, por favor, nombres. Así que, por favor, cuiden sus nombres. Por ejemplo, dice Fabio Alberto Navia Rodríguez. Así lo voy a buscar. ¿Ya? ¿Lista, Fabio? Rodrigo. Ahorita te respondo. Rodrigo. Presente, doctor. Jorran. Aldair. Audio presente. Ricardo. Presente, doctor. Tamile. Presente, doctor. Stephanie.
Presente, doctor. Cecile, Presente, doctor. Aneli, Presente, doctor. Jennifer, Presente, doctor. Alejandro, Presente, Alejandro. ¿Qué? José Samir, Presente, doctor. Isabela, Sampaio, Doctor. Damaris, Presente, doctor. Miquela, Presente, doutor. Isabela, Presente, doutor. Harold, Paulo. Bueno, dígame qué pregunta era. Son los chicos, doctor. Sí, tiene el link de grupo de WhatsApp. ¿Y qué? Eu te envio, mulher. Gracias. Señorita Miqueli, me está desordenando toda la clase. Le voy a marcar 100. Trate de llegar en horas. En serio, no sé qué ha pasado con esto. Mi roles, ni siquiera tengo. Grabado, el de nada. Bueno, voy a revisar, chicos. Entonces, vayan a trabajar, no les quito más de su tiempo. ¿Ya? Nos vemos la próxima clase. Chao. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor.